Dice la palabra del Señor: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Bendito Dios, te damos gracias porque nos disponemos en este momento a meditar en una porción de tu palabra. No son palabras de hombre lo que hemos escuchado, Señor. Es la voz de nuestro Dios, un Dios personal, un Dios que ama la santidad en el corazón, en lo más íntimo. Y tú, oh Dios, requieres estas cosas de nosotros. Yo te suplico, te ruego, ayúdanos en esta mañana a meditar tu palabra. Causa tal impacto en nosotros, Señor, que podamos examinarnos en esta mañana, en la forma en que te estamos adorando, Señor, en la manera en que nosotros estamos viniendo a ti, Señor. Sabemos que tenemos mucho que aprender, mucho en que ser instruidos, mucho en que ser exhortados y sobre todo en este texto, mucho que ser amonestados. Yo te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. En la escuela dominical que más temprano estábamos estudiando, el tema que hemos estado y escogido para estos meses próximos de escuela dominical son los 10 mandamientos. Y para nosotros como creyentes del Nuevo Testamento es muy importante entender que la ley bíblica, la ley moral, sigue vigente y que esta ley nos ayuda a entender la forma en que Dios quiere que nosotros le adoremos. Dios nos muestra en su palabra la manera en que Él quiere que nosotros vivamos. No estamos entregados a las imaginaciones de los hombres, no estamos entregados al pensamiento simplemente o a las buenas intenciones de nuestro corazón, sino que la Escritura nos es dada como una guía precisa y verdadera para nosotros poder adorar a Dios correctamente. Ahora, uno de los mandamientos menos profundizados y más tomados de una manera superficial es precisamente el tercer mandamiento. Dice Éxodo 27: no tomarás el nombre de Jehová en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahora, ¿qué implica para nosotros tomar el nombre de Dios en vano? ¿Es solo usarlo simplemente como una muletilla en nuestras conversaciones diarias? Que ciertamente es algo incorrecto. Quizás este mandamiento va mucho más allá que solo tomar el nombre de Dios o de Jesús a la ligera. Y este mandamiento de hecho lidia con la manera en que nosotros adoramos a Dios con un corazón sincero. Cualquier persona puede estar pensando que guarda el tercer mandamiento porque no está tomando el nombre de Dios a la ligera, ni está tomando el nombre de Dios de una forma irreverente en sus conversaciones. Pero mis queridos hermanos y amigos, el tercer mandamiento va mucho más allá que esto. No es meramente el tomar el nombre de Dios de una manera superficial o irreverente o descuidada, sino que va mucho más allá y va con nuestros sentimientos, pensamientos y voluntad. Cuando nosotros adoramos a Dios, y más en un instante como el que nosotros vivimos,
en un contexto en el cual las iglesias cristianas dicen ser expertas en adoración, porque tienen todo tipo de instrumentos, se inventan todo tipo de planes, se inventan todo tipo de cosas para ellos, entre comillas, adorar a Dios, es donde menos las personas entienden lo que es adorar a Dios. En un mundo y en un momento donde la iglesia se cree y que conoce muy bien la adoración, de hecho podemos nosotros entender que no saben nada. Dios no acepta cualquier clase de culto en el cual el corazón no esté involucrado. Y aunque nosotros podamos observar los estándares bíblicos en materia de culto, en materia de liturgia, el corazón es de hecho uno de los elementos más importantes a la hora de adorar a nuestro Dios. Nosotros no podemos reducir la adoración a Dios simplemente, mis queridos hermanos, a cantar himnos muy solemnes, a guardar una liturgia muy conservadora y muy solemne, unos cánticos muy bíblicos alineados con las Escrituras, una reverencia que se observa en medio de la reunión dominical. Pero si nuestro corazón y nuestra mente no están meditando en las verdades que aquí se cantan, no siente verdaderamente en su corazón lo que el texto está diciendo, no piensa en ellas mientras los labios entonan todos estos cánticos, si usted no tiene su mente y su corazón 100% puesta mientras usted adora, mientras usted está aquí escuchando este sermón, déjeme decirle, mi querido amigo y hermano, hermano, no se engañe, usted no está adorando a Dios de verdad. Debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, porque eso es precisamente lo que Dios demanda de nosotros. Ahora, qué fácil es caer en este tipo de prácticas, qué fácil es caer y convertir la adoración correcta en algo externamente correcto, pero espiritualmente desagradable para Dios. Así que, mis queridos hermanos, este es un llamado de Dios desde el libro de Malaquías para que examinemos nuestro corazón y nuestra manera de adorar a Dios. Podemos estar confiando más en las formas, que obviamente son muy importantes, pero más confiando en eso que en un corazón que ama verdaderamente a Dios. Podemos llegar a pensar y caer en el pensamiento de que solo importa tener los elementos bíblicos correctos, pero olvidar el elemento bíblico más importante, y lo digo una vez más, que es nuestro corazón. Dios quiere nuestros corazones para Él. Recordemos lo que vimos en el sermón pasado hace 8 días, donde vimos que el pecado más grave del pueblo y en el cual desembocan todo el resto de pecados es dudar del amor de Dios. Los israelitas, después del exilio, después de que ellos habían pasado esos 70 años muy fuertes, muy duros en el exilio, en el extranjero, siendo castigados por el amor de Dios, Dios limpiando sus corazones de todos los ídolos, como acabamos de leer en el profeta Ezequiel. Después de todo esto, los israelitas reconstruyen el templo y piensan que la gloria ahora va a ser mayor, porque así les había sido profetizado. Pero empiezan ellos a darse cuenta que no es así. Y comienzan a dudar de si Dios les amaba o no. No estaban seguros del amor divino. No estaban seguros si realmente Dios les amaba. Y empezaron a cuestionar a Dios. De hecho, como dije en la introducción hace 8 días, hay 5 preguntas en las cuales los israelitas cuestionan a Dios. Y hoy vamos a ver la segunda. Así que, ¿qué pudimos aprender en el sermón pasado, hermanos? Cuando no estamos seguros del amor de Dios, empezamos a cuestionar todo el resto de cosas que Dios hace por nosotros. Cuando nosotros no estamos seguros, no entendemos a profundidad lo que significa que hemos sido elegidos para ser amados por Dios de una manera especial, no vamos a comprender el resto de cosas que Dios hace con nosotros. Cuando estemos en medio de una aflicción, en medio de una prueba, vamos a empezar a cuestionar a Dios y su amor. Cuando no entendemos que Dios me escogió para sus propósitos eternos, voy a empezar a poner en tela de juicio las motivaciones de Dios. Ahora, estos hombres pasaron de cuestionar el amor a Dios a cuestionar la adoración a Dios. Pensaban que estaban haciendo todo lo correcto y que no había nada que Dios pudiera reprochar de ellos.
Ellos pensaban, bueno, después de todo estamos haciendo lo que la ley de Moisés nos manda. Después de todo estamos trayendo los sacrificios que la ley nos pide. Después de todo estamos haciendo lo que el libro de Levítico nos manda en cuanto a los sacrificios. ¿Qué puede estar mal? Bueno, Dios, que ve todas las cosas más allá, muestra a estos hombres que su corazón no está bien. Y aquí vemos ese segundo cuestionamiento que el pueblo hace a Dios. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y esa es la misma pregunta, mis hermanos, que ustedes deben hacerse esta mañana. No en un sentido de cuestionar a Dios, sino de cuestionar nuestras propias motivaciones. ¿En qué he menospreciado al Señor? Quitando obviamente esa actitud rebelde de los israelitas en este momento. Esa es la misma pregunta que podemos hacernos esta mañana hacia el Señor. Después de todo, hermanos, hacemos parte de una iglesia bíblica. Muchos de los que están aquí son miembros de esta iglesia local. Llevan a cabo los medios de gracia. Hacen su devocional diario, oran, ofrendan. Ocasionalmente comparten el evangelio. ¿Qué podría estar mal? ¿Qué podría estar mal? Bueno, eso es lo que precisamente vamos a ver en este texto, hermanos. El primer y principal pecado de Israel en el libro de Malaquías es dudar y contradecir el amor de Dios. Así que es normal que afloren toda clase de pecados. ¿Cuál es uno de esos síntomas de esa profunda enfermedad de dudar del amor de Dios? Bueno, podemos decir lo que es menospreciar el nombre de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en primer lugar. En primer lugar, el texto nos dice que ellos estaban menospreciando el nombre de Dios. Dice el texto: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces, en primer lugar, Malaquías como profeta lo que hace es llamar la atención del pueblo, y lo hace de una forma muy sagaz. Comienza Malaquías haciendo una afirmación con la que traería la atención de todos los padres y los señores que están en Israel. Y obviamente aquí Malaquías apela a algo natural. El hijo honra a su padre y el siervo honra a su amo o a su señor. Es una relación natural entre la autoridad dada por Dios como padre a los hombres y a los hijos, como personas que se someten a los padres. Dios ha establecido que los hijos estén sujetos a los padres mientras ellos viven con los padres, y deben darles honra. Es como si Malaquías estuviera a punto de predicar un sermón de cómo la gente debía respetar y reverenciar a aquellos que están en una posición de autoridad paternal. Y probablemente ellos pensaron: sí, ese es el problema de Israel. Si al menos la gente respetara a los ancianos, a los padres, a los pastores, la devoción sería diferente. Ahora nos podemos imaginar aquí a los sacerdotes, a quien va principalmente esta amonestación, dándose cuenta, ¿cierto?, de buena gana, pensando en Malaquías. Oiga, Malaquías empezó por donde era. Está hablando de la honra. Y cualquiera de los padres que están aquí pueden pensar lo mismo. Muy bien, Dios exige que mis hijos me obedezcan. Pero lo que estos sacerdotes no se estaban dando cuenta era que ellos eran los hijos, y que ellos eran los siervos, y que ellos no estaban honrando a su Padre y Señor. Ellos no pensaban que el profeta estaría a punto de decir algo contra de ellos. Ahora, si nosotros leemos los 10 mandamientos, el quinto mandamiento tiene que ver con la honra a los padres. Deuteronomio capítulo 5 nos habla también de los padres. Ahora la pregunta es: ¿quién era el padre de Israel? ¿Abraham? ¿Isaac? ¿Jacob? Obviamente no. Todos estaban de acuerdo que era Dios. Dios era quien había creado la nación de Israel a través de las promesas hechas a Abraham. Luego Dios había llevado a cabo todas esas promesas a través de su pueblo, los había llevado a la tierra prometida, como estamos viendo los jueves. Después de eso, Dios había de repartir la tierra entre las tribus, y ellos debían tener la responsabilidad de cuidar su estadía allí.
Entonces ellos habían reconocido a Dios como su Padre, pero en esta época Israel empieza a cuestionar, comienza a desafiar, comienza a deshonrar a Dios de una forma ya no esporádica, sino constante. No alcanzaron a maldecir a Dios con sus preguntas, ¿cierto? No se atrevían a hacerlo. Eran personas muy astutas, pero sí menospreciaron con su actitud atrevida e insolente a Dios. Eran personas dignas de muerte, pero Dios en su propósito elector los ama y reformaría esta actitud, como veremos en el libro mucho más adelante. Lo que Malaquías nos dice con estas palabras es que en estos días, en medio de la sociedad hebrea, los conceptos más básicos de honra de los hijos a los padres y de los siervos a los amos no estaban presentes. Estaban ausentes totalmente. Y esto es obvio, ya que si el amor de Dios es menospreciado, cualquier otro tipo de amor, ya sea familiar, ya sea fraternal, ya sea el respeto hacia las autoridades, pues obviamente va a ir en declive. Y lo que está sucediendo es simplemente una consecuencia de dudar del amor genuino de Dios y de no corresponderle como Él lo merece. Así que en cualquier clase de sociedad, mis hermanos, en cualquier país, un parámetro para medir la honra a Dios es medir la honra que reciben los padres y las autoridades. Si estas entidades, instituciones puestas por Dios no son honradas, difícilmente Dios será honrado en dicha sociedad, en dicha nación, en dicho país. Entonces Dios les recuerda: yo soy su Padre, y todo padre es honrado, y todo amo es honrado por sus siervos. Y Dios dice: si yo soy Padre, pensándolo en esta manera, razonando de esta forma, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Si lo normal, lo establecido por Dios, es que Él era su Padre, Dios tenía tal posición entre el pueblo y ellos así lo admitían, ¿dónde estaba su honra? Lo que ofrecían los sacerdotes de Israel era una deshonra y un irrespeto continuo hacia Dios. Y eso se traducía obviamente en un espíritu terco y desobediente, una actitud que se transmitía después a los descendientes, los fariseos en el tiempo de Jesús. Jesús dice ahí en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Ahora la pregunta es: ¿qué es negar la paternidad y el señorío de Cristo sobre la vida de un creyente? Bueno, significa precisamente esto: haz todo lo contrario a sus estatutos, haz todo lo contrario a sus mandamientos, haz todo lo contrario a lo que Dios ha establecido en su palabra. Eso es negar la paternidad y el señorío de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, nosotros podemos orar así: Padre nuestro, Abba Padre, Señor. Pero si nosotros no honramos a Dios con nuestras intenciones y con nuestra obediencia, si menospreciamos sus palabras y sus estatutos, créanme que no estamos honrando realmente a Dios como Él lo merece. Así que, hermanos, esto es un llamado en esta mañana a cuidarnos de la mera religiosidad de nuestro corazón. Fácil es venir aquí el domingo, hermano. Bueno, no sé qué tan fácil sea para ti. Fácil es venir y cantar unos himnos, fácil es venir y dar una ofrenda, fácilmente es venir a escuchar un sermón e irme de aquí exactamente igual. Una cosa es cantar de labios para afuera que Dios es Rey, que Él reina, te exaltaré mi Dios y mi Rey, y no hacerlo realmente con una intención en el corazón. Eso es menospreciar el nombre de Dios. ¿Qué implica realmente este pecado? Significa no honrar a Dios como Él lo merece. Primero, cuando una persona deshonra el nombre de Dios, toma el nombre de Dios de manera liviana en sus conversaciones. Es descuidado en la forma de hablar. Recordemos que en Levítico 24, del 10 hasta el 23, blasfemar el nombre de Dios merecía la pena de muerte por lapidación, es decir, apedreado. Los mismos judíos rechazaban pronunciar hasta el día de hoy el nombre de Dios debido a su carácter santo. Por eso usted ha escuchado que a veces los judíos llaman a Dios el Eterno, o Elohim, o Hashem, o bueno, todos esos nombres judíos.
porque ellos evitan nombrar el nombre de Dios porque es santo. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque el nombre de alguien no simplemente representa un nombre como tal, no simplemente lo usamos para identificar a alguien, sino que representa la personalidad de esa persona, valga la redundancia. Por ejemplo, la Escritura dice en Hechos 4:12, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿A qué se refiere este texto, hermanos? ¿Se refiere a que somos salvos por el nombre de Jesús, por esas 5 letras, o por la persona de Jesús que se encuentra detrás de ese nombre? Para las Escrituras, Jesús, su nombre, y la persona de Jesús son cosas intercambiables. El nombre de Dios representa a Dios mismo, representa su carácter, representa su santidad y sus atributos, todo lo que Él es. Entonces, cuando menospreciamos su nombre, lo usamos vanamente, esto hiere, digámoslo en estos términos, profundamente el corazón de Dios. Porque al usar el nombre de Dios en vano, estamos menospreciando a Dios. Ahora nosotros podemos pensar, bueno, estos gentes malaquías era terrible. Y siempre tendemos a hacer eso, hermanos, a señalar la audiencia del texto como gente mala, pero nos olvidamos que nosotros cometemos los mismos pecados o aún peores. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos identificar que estamos devaluando el nombre de Dios, que lo estamos tomando a la ligera? Bueno, yo he hecho una lista de algunas cosas que nos ayuda a examinar precisamente este pecado. Lo primero es, por ejemplo, cuando ofrecemos o traemos nuestra ofrenda de una manera hipócrita, cuando venimos al culto público con afán, sin pensar realmente lo que aquí se está haciendo, o probablemente venimos aquí sin tener el menor deseo de estar aquí. Eso es menospreciar el nombre de Dios. Cuando decimos confiar en Él, pero nuestras preocupaciones están más presentes y más constantemente en nuestras mentes y no en nuestras oraciones. Cuando adoramos hipócritamente, venimos y solamente nos contentamos con una adoración correcta, mas no una adoración viva y eficaz en nuestro corazón. Cuando cantamos himnos y partes de la Biblia sin siquiera creer lo que estamos cantando. Cuando venimos al culto dominical cuando tengo tiempo. Eso es menospreciar el nombre de Dios. Cuando prometemos algo sin la mínima intención de cumplirlo. Cuando no tomamos en serio a Cristo y a sus mandamientos. Cuando decimos que Dios ha dicho algo cuando Dios no ha dicho nada. Cuando tenemos ideas erróneas o incompletas de Dios, como estaba pasando con el pueblo de Israel en este momento. Cuando faltamos a nuestros votos pactuales de nuestra congregación, los que somos miembros. Cuando tomamos la cena del Señor de manera hipócrita, sin un arrepentimiento verdadero de corazón, sin un examen verdadero de mi corazón y mi condición delante de Dios antes de tomar la cena. Cuando tomamos la palabra de Dios para apoyar cosmovisiones humanas, ideologías humanas. Cuando somos solamente oidores de la palabra, pero nos negamos a hacer lo que ella dice. Todas estas cosas, mis queridos hermanos, están incluidas dentro del tercer mandamiento. Ahora, ninguno de los que estamos aquí presentes puede decir que no ha participado de este pecado. Nosotros hemos usado el nombre de Jesús de manera vacía, liviana y de manera atrevida. Todos los que estamos aquí. Mis queridos hermanos, miremos el peso de estas cosas santas. Dios describe su nombre en las Escrituras como santo, temible, grande, es decir, su nombre es como Él mismo. Por eso menospreciar el nombre de Dios implicaba en los tiempos de Malaquías minimizar su presencia en medio del pueblo de Israel. Porque ellos decían, bueno, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? Están diciendo, tú no estás entre nosotros. Tú no estás aquí. Estamos haciendo las cosas correctamente, no te estás dando cuenta. No estás viendo que estamos haciendo todo como lo manda la palabra. Y ellos estaban obviamente domesticando a Dios, hermanos. Redujeron a Dios a un mero Dios que se contentaba con un rito externo. Y eso no les parece la adoración
que la gente que no conoce a Dios hace, hermanos? No hay gente en este momento, y más tarde va a venir gente aquí a repetir simplemente unas cosas para cumplir acá y ya, y creen que Dios está contento con eso. ¿Cuánta gente hay en este momento parado enfrente de un yeso, enfrente de una imagen, pensando que están hablando con Dios y echando unas monedas en un cubículo, y ya con eso Dios está contento? ¿No les parece que ese tipo de adoración es la misma que hacemos nosotros aquí, pero de otra manera? Gente que le pone velas a una imagen, que no conocen a Dios, que adoran a Dios solamente de labios y nada más. Hermano, nosotros podemos decir que somos muy reformados, pero si nuestro corazón no está en las cosas que hacemos, no somos mejores que aquellos que adoran imágenes, hermanos. No somos mejores que ellos. Si venimos aquí a la iglesia con una intención en nuestro corazón diferente de adorar a Dios, créame que no somos diferentes a los que siguen después de nosotros aquí, ahorita a las 10:30. Todo ser humano quiere convertir a Dios en un mero ídolo que se contenta con acciones externas. Y al igual que Israel, ese es nuestro pecado. Si decimos que Dios es nuestro Padre, ¿dónde está su honra verdaderamente como un padre, hermanos? Si decimos ser siervos del Señor, no solamente el pastor, hermanos, todos aquí los que dicen ser creyentes son siervos de Dios, de una manera u otra, ¿dónde está la honra del Señor? Hermanos, si una persona viene aquí y da su ofrenda solo porque le toca darla, sin alegría, como dice Pablo, sabiendo que con eso ayuda a otros hermanos, ayuda al avance del Evangelio, al sostenimiento de la obra del Señor, si da por otras motivaciones, créame que no es mejor que el que va y le echa monedas al Cristo caído, hermano. Hermano, la adoración a Dios es algo serio. Esto no se trata solamente de poner los signos correctos, leer los pasajes de la Biblia que siguen. Se trata de nuestro propio corazón, y podemos venir aquí el domingo, hermano, y dejar nuestro corazón en la casa. Mire lo que dice después, lo que dice el versículo 6. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Dios está retando a los sacerdotes. Los sacerdotes habían sido constituidos por medio de Aarón y representaban el pueblo de una forma representativa. Ellos venían de una forma, digámoslo en cierta manera, representar al pueblo delante de Dios. Y ellos se unían al pueblo para buscar el favor de Dios. Presentaban sacrificios por sus pecados y los de Israel. Los que están viniendo los jueves lo entienden muy bien, porque estamos estudiando el panorama del Antiguo Testamento. Así que los sacerdotes tenían la labor de despertar a la grey, pero su labor en este momento en Malaquías era contraproducente. Ellos anestesiaban al pueblo, a las ovejas de Israel. ¿No ven ustedes cómo contestan los sacerdotes? ¿Y en qué te hemos menospreciado? Ellos estaban ciegos a la realidad de lo que estaba pasando en medio del pueblo. Mira lo que Dios contesta en el versículo 7. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué hemos deshonrado? En que la mesa del Señor es despreciable. No lo decían a los vientos, hermano. Lo decían en su corazón. Venían delante de Dios en el altar del templo y traían pan inmundo. Pan que no era hecho de la manera correcta. Venían delante de la mesa del Señor, pero en su corazón decía, uy no, despreciable. Ahora, ¿qué significa la mesa del Señor? La mesa del Señor en el Antiguo Testamento era una mesa a las puertas del atrio interior del templo, donde los sacerdotes mataban los animales allí sacrificados. Y al principio, cada persona, según Levítico 4, 29 y 30, cada persona venía a adorar a Dios y mataba a la persona su propia ofrenda. Pero en los tiempos de Malaquías, los sacerdotes pasaron a encargarse de esa tarea. Pero lo que había en las mesas era una total contradicción de la adoración. Israel ofrecía sacrificios que no le suponían ningún sacrificio. Se suponía que los sacrificios debían ser de la más alta calidad, y los sacerdotes tenían la obligación de mirar si los sacrificios eran realmente aptos o no. Ellos eran los que certificaban a los animales, digámoslo de esa manera. Ellos no debían permitir que animales que estaban enfermos, animales con defectos,
fueran obviamente sacrificados delante del Señor. Pero ¿qué estaba pasando con ellos? Se estaban haciendo los de la vista gorda. El pan que se tenía que ofrecer debía ser hecho de acuerdo a la receta dada por Moisés, y ellos debían cerciorarse de que este pan no fuera inmundo, que nada inmundo fuera a ir en ese pan. Miren lo que dice Levítico 22, 20 al 22, acerca de los animales para sacrificio. Los que estén ciegos, quebrados, mutilados o con llagas purulentas, o sarna o roña, no los ofreceréis al Señor, ni haréis de ellos una ofrenda encendida sobre el altar del Señor. ¿Y qué estaba pasando con los sacerdotes? Tranquilo, no pasa nada. Ofrezcan eso, no hay problema. Dios no se da cuenta. Lo importante es el corazón, dice. No importa. Lo importante es traer algo. Ahora, ¿para qué eran esos sacrificios, hermanos? Recordemos la expiación y el perdón de pecados en el Antiguo Testamento. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Habían al menos 4 tipos de sacrificios. Uno por la expiación del pecado del pueblo en su conjunto en el día de la expiación, otro sacrificio que era personal, otro sacrificio en el que se comía una cena y significaba el compañerismo con Dios. Y habían varios sacrificios, hermanos. Qué sacrilegio era presentar una ofrenda que debía expresar estas cosas, pero al mismo tiempo ofrecer un animal enfermo. Todos los sacrificios reflejaban el carácter de las personas que venían a adorar. Era un culto falso a un Dios verdadero. Ahora, ¿quién podría mirar el corazón de los sacerdotes? ¿Quién pudiera ver el corazón del pueblo en sus ofrendas? Bueno, a Dios sí le importaba el cómo, a Dios le importaba el por qué, a Dios le importaba de quién viene la adoración. Si no fuese así, no encontraríamos instrucción tras instrucción en el Antiguo Testamento acerca de los sacrificios, acerca del lugar, acerca del tiempo, acerca de las ropas y acerca de los procedimientos. Si esto fuera dejado simplemente a el gusto de las personas, no tendríamos una historia como la de Nadab y Abiú en Levítico 10, donde estos hombres ofrecen un sacrificio, un fuego extraño delante de Dios y mueren. No tendríamos eventos como el de Ananías y Zafira, que mueren ahí delante de Pedro por traer una ofrenda con un corazón dividido. Y muchos pueden pensar, pero hay libertad para adorar a Dios. Vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, dicen. Y aunque ciertamente no estamos bajo la ley ceremonial, el principio sigue vigente. Dios ha establecido la manera en que Él debe ser adorado. No fue dejado a la imaginación y menos a la buena intención de las personas. Hermanos, en la situación de Israel era mejor dejar de ofrecer estos sacrificios que continuar con un corazón hipócrita. Por eso en el versículo 10, que veremos dentro de 8 días, el Señor permite, el Señor dice: ojalá cerraran las puertas del templo. Ojalá. Estoy cansado de sus ofrendas, estoy harto de sus ofrendas. Ojalá mejor cierren el templo, no quiero más eso. Ahora, ¿por qué el Señor no podía ser flexible? Es la pregunta. ¿Por qué cada sacrificio y cada ofrenda debían ser puros y perfectos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque ese sacrificio que hacían los israelitas apuntaba hacia el futuro, al sacrificio de Cristo en la cruz. Y así como los sacerdotes debían ser el presagio de Cristo, la anticipación de Cristo, obviamente el tipo de sacrificio iba a mostrar la clase de Salvador que tendríamos. Cuando ellos traían estos animales enfermos, cuando traían estos animales de una forma displicente, Israel estaba pisoteando el evangelio futuro. Despreciaban el corazón de la provisión del evangelio de Dios para expiación, perdón y purificación por el pecado. Por eso es tan serio para Dios esto, hermanos. ¿Cómo es Jesús nuestro sumo sacerdote? Lo acabamos de cantar. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El sacerdote debía ser un reflejo de las características de este gran sumo sacerdote.
Por eso es tan serio para Dios esto, hermanos. Por eso Dios está reprochándole al pueblo que le adoran con sacrificios inmundos. Miren lo que dice Hebreos 9, del 11 al 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Por ende, los sacrificios debían ser perfectos, tipo de esta realidad futura. Menos que eso Dios no podía aceptar, hermanos. Miren lo que dice el versículo 8. Y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Dios les está haciendo una pregunta, una contrapregunta. ¿No es malo? ¿Para ustedes no es malo traer estos animales ciegos? ¿Para ustedes no es traer lo que les sobra de todo el rebaño de sus animales? ¿Me traéis al cojo, me traéis al enfermo? Para ustedes eso no es malo. Los líderes espirituales no distinguían lo bueno de lo malo. Sus malos sacrificios eran fruto de un mal corazón. Eran árboles malvados. No eran capaces de discernir lo dulce de lo amargo. Ellos pensaban que estaba bien. La calidad de sus ofrendas reflejaba la calidad de su Dios. Y sus dioses eran ellos mismos. Al igual que el Señor le dijo a los fariseos, que eran sepulcros blanqueados. Solamente querían guardar lo externo de la ley, pero no en su corazón. Así que el problema real, hermano, estaba en los corazones. Los sacrificios eran simples consecuencias de un corazón rebelde. Ahora, hermano, la calidad de tus sacrificios a Dios dirán quién es tu Dios. Si tu Dios es Jehová, el Señor de los ejércitos, tu sacrificio, tus esfuerzos, tu amor para Él se asemejará a Él, quien es santo, impuro. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Malaquías? Está tratando de persuadir a los sacerdotes y al pueblo que reconozcan lo terrible de lo que están haciendo. Miren lo que después dice en el argumento. ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador o a tu príncipe? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice otra traducción. En Reina Valera dice, ahora, versículo 8, la parte B. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso le será grato o te acogerá benévolo? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora imaginémonos la escena de un lujoso comedor del palacio del gobernador de Jerusalén. El gobernador ha tenido un día largo, agotador, se ha dado un baño, se ha vestido para comer y está esperando con mucha ansia su comida. El mayordomo entra en su grandioso comedor, trae una bandeja de plata con unos cubiertos de plata y le sirve al gobernador. Y cuando el gobernador abre, encuentra una pierna de cordero podrida llena de gusanos. ¿Cómo crees que reaccionaría este hombre? Probablemente mandaría a matar al cocinero. Ahora Dios dice, ¿os daría miedo llevar tal cosa al gobernador? Claro que les daría miedo. ¿Por qué me lo traes a mí? ¿Por qué me lo traes a mí? Si no eres capaz de hacer eso con una persona, un dirigente de tu pueblo, ¿por qué conmigo sí lo haces? Hermanos, si hoy ocurre lo mismo. Por ejemplo, ¿cuántos creyentes que intentan por todos los medios nunca llegar tarde a su trabajo, pero los domingos aquí no importa la hora que ellos lleguen? Tienen más temor al jefe y a perder su trabajo que venir a buscar a Dios, quien es el que nos da el trabajo y nos da la fuerza para hacerlo. Cristianos que jamás se les ocurriría llegar tarde al trabajo, jamás. Pero a la iglesia llegan media hora después, 40 minutos después. He visto unos entrar aquí al final del sermón. Yo no sé a qué vienen al final del sermón. ¿Ya para qué? Vienen después de los cánticos. No entiendo. Jamás se les ocurriría llegar tarde al trabajo. Lleguen media hora al trabajo a ver. No son capaces de hacerlo, pero aquí sí llegan tarde. Gente que jamás se le ocurriría hacer trampa en su declaración de renta, pero plantean en sus conciencias toda una serie de excusas para venir y dar una ofrenda a Dios.
¿Cómo se puede tener menos respeto al Rey de Reyes que a los poderes políticos o al jefe que Él ha establecido? ¿Más que al jefe? Pareciera ser que el deber es cumplir con un ritual vacío, venir, calentar una silla, cantar himnos, hacer oraciones sin entendimiento, derramar unas lágrimas y ya. ¿Les parece fuerte, hermanos? Esa es la realidad de nuestros corazones, hermanos, de muchos de los que estamos aquí, y es la verdad. ¿Qué es lo que está haciendo Malaquías aquí en el texto? Le suplica a los sacerdotes nuevamente que reconozcan su falta de deber en su ministerio y que se encomienden en la gracia de Dios. Y miren que después lo dice con sarcasmo en el versículo 9. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? En la nueva versión internacional dice de esta manera: ahora pues traten de apaciguar a Dios para que se apiade de nosotros. ¿Creen que con esta clase de ofrendas se van a ganar su favor? ¿Notan ustedes el sarcasmo de Malaquías? Malaquías les ruega que oren, pero al mismo tiempo les dice que sus oraciones no serán escuchadas si no hay un arrepentimiento genuino y una ofrenda genuina delante del Señor, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Salmo 51, 17 al 19. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, Dios. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Deseas ser escuchado por Dios, mi hermano? Ruégale por un verdadero quebrantamiento, por un peso genuino por el pecado, por una conciencia sobria sobre los pecados que has cometido, y solo entonces nuestras ofrendas de alabanza y de adoración serán agradables en su presencia, mis hermanos. Yo les hago un llamado, hermanos, a que examinen su corazón, a que piensen en el tiempo en que llevan de creyentes y su corazón se ha enfriado. Se han tomado a Dios como algo normal y natural en sus vidas y se han olvidado de quién es Dios, y han venido ustedes aquí a la iglesia los domingos simplemente con una actitud religiosa. Yo les animo a que se examinen y que se arrepientan de su maldad, hermanos. Yo ciertamente también tengo mucho de qué arrepentirme, hermanos. Ahora el profeta se dirige a los sacerdotes de la época. ¿A quién principalmente habla este texto, hermanos? A mí, que soy el pastor de esta iglesia, pero también a los miembros de esta iglesia, a los maestros de grupos pequeños, a los hermanos que dirigen el culto aquí, a los que enseñan en cualquier ámbito, a los que discipulan, a los que mentorean a otros, a los padres que hacen devocional en su casa con sus hijos. A todos ellos me refiero, y para que nadie quede fuera, hermanos, la Escritura dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes en Cristo, así que nadie se escapa. Cada uno de nosotros está incluido en este llamado que hace Malaquías. Algunos con unas funciones más oficiales como yo, y otros con otras también funciones, pero cada uno de nosotros somos un modelo de piedad. Ustedes son de beneficio o de perjuicio para la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que Dios exige de tales líderes? ¿Qué es lo que Dios exige en estos versículos? Hermano, que el centro de nuestra vida, que todos los que lideran a la iglesia, todos los que hacen parte de este ministerio, de esta iglesia local, entiendan de una manera profunda el amor elector de Dios. Si tú, mi hermano, no entiendes la elección, no crees la elección, no te gozas en la elección, yo te animo a que tomes un tiempo, ya sea conmigo o con algún hermano, y estudies el tema. Es preciso que veamos el amor de Dios en habernos rescatado de nuestra propia condenación por el pecado, que veamos a Dios santo que nos ha llamado a ser santos. De lo contrario, corremos el peligro de menospreciar el nombre de Dios y hacer lo mismo, si es que ya no estamos haciendo lo mismo que hace el pueblo de Israel aquí en Malaquías. Hermanos, las doctrinas de la gracia no son solamente para enseñarlas.
No solamente las doctrinas de la gracia son para distinguirlos como reformados, las doctrinas de la gracia también son para creerlas. La elección de Dios es la marca máxima de amor, y al meditar en ella debemos dar gracias a Dios por amarnos sin merecerlo. Fuimos elegidos por la bendita y soberana gracia de Dios, elegidos para creer el Evangelio, elegidos para caminar en él, elegidos para ser parte de la iglesia del Señor. Si no creemos que Dios nos ama, empezaremos a cuestionarle como el pueblo de Dios lo hizo en este libro de Malaquías. ¿Cómo hoy podemos nosotros caer en la trampa de menospreciar los sacrificios del Señor? Primero, menospreciando el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Muchos de los que están aquí toman por hecho el sacrificio de Cristo en la cruz. Toman de hecho y piensan que simplemente son creyentes porque vienen aquí y son simpatizantes de la verdad. Cuando vivimos en este mundo, pensando que nosotros podemos en nuestras propias fuerzas vivir la vida cristiana. Cuando nos avergonzamos del Evangelio, cuando tratamos de disminuir el poder del Evangelio, cambiar palabras para que el mundo no se ofenda. Cuando confiamos más en nuestras obras para nuestra justificación delante de Dios, aunque no lo digamos con nuestros labios, hermanos. Así menospreciamos el sacrificio de Cristo. Cuando creemos que le podemos añadir algo más al Evangelio. Sí, hay que creer en Cristo, más otra cosa. Estoy menospreciando el sacrificio de Cristo. ¿En qué otra manera menospreciamos el sacrificio hecho a Dios? Cuando menospreciamos nuestra dedicación a Dios. Dice Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué está pensando Pablo? Bueno, dadas las misericordias de Dios en el Evangelio, la única acción posible y necesaria de responder al Evangelio es la de adorar a Dios y consagrarnos totalmente a Él. De mente, de voluntad y de corazón. Nada más que eso. Y observemos que Pablo dice en Romanos 12 que presentemos nuestros cuerpos vivos. Para esto debe existir una preparación, una continua adoración por parte del creyente. Cuando decimos que venimos a adorar a Dios a la iglesia como si fuera la única instancia de adoración, nos estamos equivocando, hermanos. El domingo es la continuación de toda la semana. Toda la semana. Hebreos 13, 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Segundo, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿En qué otra forma también nosotros entendemos que un creyente en el Nuevo Testamento hace sacrificios? Primero, el autor de Hebreos describe dos sacrificios que debemos ofrecer a Dios. El primero es la alabanza a Dios en la adoración. Cuando mencionamos el nombre de Dios, lo hacemos con una motivación correcta, con un amor correcto. Lo hacemos pensando y meditando en lo que estamos diciendo. Cuando evangelizamos, estamos en cierta manera también agradando al Señor, porque estamos mostrándole a Cristo a aquellos que no lo conocen. Estamos dándole a entender el nombre de Dios, lo que significa Cristo, y le estamos rogando que crean y se arrepientan. Y el segundo sacrificio aquí dice el hacer el bien a los demás y compartir lo que tenemos. Mire que el texto lo dice. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Siempre. Es decir, de una forma continua, como en el Antiguo Testamento. Pero en este instante, en el Nuevo Testamento, lo hacemos con una actitud de agradecimiento. Confesamos su nombre con un entendimiento correcto de quién es Cristo, con un entendimiento correcto de qué es el Evangelio. Y si amamos y adoramos a Dios, también compartiremos lo que tenemos con nuestro prójimo como si fuera un sacrificio a Dios.
Recuerden ustedes Filipenses 4:18, dice Pablo, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, o sea, dinero, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Nuestras ofrendas, hermanos, también son sacrificios vivos. Debemos prepararla, orar por los recursos de la congregación, que son parte también de nuestra adoración, hermanos. Hay gente que cree que ser santo, vuelvo y repito, como decía en la escuela dominical, es guardarse de la inmoralidad sexual. Pero el dinero no tiene nada que ver ahí. Sí tiene que ver, noten ustedes ahí, como dice Hebreos. Los creyentes debemos ser generosos. Los creyentes debemos ser personas que compartimos con los demás. Eso también es santidad, hermanos. Si creemos que santidad es orar 6 horas diarias, hermano, está equivocado, hermano. Sacrificios vivos, dice Pablo en Filipenses 4:18. Y finalmente, menospreciamos el sacrificio de Cristo cuando menospreciamos nuestro llamado a un estilo de vida sacrificial. Hermano, nosotros creemos que el cristianismo es una vaina fácil. Creemos que el cristianismo es solo venir los domingos aquí y listo. Y listo. ¿Cuándo menospreciamos este tipo de sacrificios a Dios? Cuando no nos aceptamos los unos a los otros como Cristo también nos aceptó, a pesar de lo que somos. Cuando no nos amamos los unos a otros lo suficiente como Dios nos amó también a nosotros. Hermano, el amor fraternal en una iglesia no es sencillo. Amar a los hermanos no es una cosa fácil. Tenemos que perdonarnos constantemente, tenemos que a veces confrontarnos constantemente, pero es el amor que Dios demanda de nosotros. Cristo nos amó cuando éramos sus enemigos, cuando nuestro carácter era rebelde, cuando éramos ofensivos, groseros, intolerantes, rebeldes hacia Dios, y aún así Cristo nos amó en aquel momento. ¿Cuánto amamos a ese hermano que tiene un carácter difícil? ¿Cuánto estamos contribuyendo en su crecimiento? Porque fácil es ser cristiano, yo venir aquí, voy para mi casa y hasta luego. Ustedes allá verán qué hacen y yo no quiero tener nada que ver con los cristianos. Si es su cristianismo, es decirle que es un cristianismo de mentiras. Dice la Escritura que a todos los que el Señor iba salvando, los iba añadiendo a la iglesia, en el libro de Hechos. Hermanos, los apóstoles tenían diferencias entre ellos. ¿Recuerdan ustedes a Bernabé y a Pablo que tuvieron una acalorada discusión por Juan Marcos? Y que finalmente ellos se tuvieron que ir cada uno por su lado. Se dice que el apóstol Pablo tiene un carácter muy fuerte. Si ustedes pueden leer 2 Corintios y ustedes ven la forma en que Pablo amonesta a los corintios, una forma muy fuerte. Pero vemos a Pablo un hombre amoroso. En Hechos capítulo 20, cuando se despide de las personas en Éfeso, dice que todos se abrazaron en Pablo y lloraban porque sabían que no lo iban a volver a ver y lo besaban. ¿Cómo Dios se agrada, hermanos? Cuando amamos como Dios nos ama. Es un sacrificio que podemos y debemos ofrecer a nuestro Señor. Dios se agrada de estas cosas. Cuando tenemos un estilo de vida sacrificial, dice David en 2 Samuel 24:24, no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. El cristianismo de muchos hermanos no les cuesta nada. No hay esfuerzo. Y ojo, no estoy diciendo que la salvación es por obras, de ninguna manera. Pero recuerden que Jesús nos dice que el que quiera seguirle debe tomar su cruz e ir tras él. Y el cristianismo no es una religión fácil. Obedecer a Dios no es fácil, hermanos. Negarnos a nosotros mismos no es fácil. Rendir algo para ofrecer a Dios, negarnos a nuestros deseos no es fácil. Cuando ofrecemos sacrificios que no nos cuestan nada, estamos diciendo que la gracia de Dios es barata, que el sostén del Evangelio, el sacrificio y la obra de Cristo no valen nada. No apreciamos nuestra alma lo suficiente, y menos el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. La gracia barata enseña que podemos escuchar las predicaciones del perdón de Dios sin arrepentimiento, ser bautizados sin disciplina, tomar la cena del Señor sin confesión de pecados y seguir a Cristo sin tomar la cruz. Pero no, mis hermanos, ese no es el reino de Dios. El reino de los cielos es semejante, dice Jesús, a un tesoro escondido en un campo. Es una joya invaluable que quien la encuentra vende todo lo
lo que tiene para comprar dicho campo. Seguir a Cristo, mis hermanos, nos costará todo. Todo, hermano. Y si, mi hermano, tú has perdido esta mañana esta percepción de la vida cristiana, yo te exhorto a que vuelvas a recordar que la vida cristiana genuina es sacrificial, no es fácil, y que vuelvas a vivir como lo hacías antes, a que retomes tu primer amor. Ser cristiano no es fácil, hermano. Amar a los hermanos no es fácil. Dar no es fácil. Venir aquí no es fácil. Orar no es fácil. Hacer devocional todos los días no es fácil. Hermano, no es fácil. Pero ¿quién dijo que el cristianismo es fácil, hermano? ¿Quién dijo? Como decía una vez, me acuerdo, decía una vez un escritor: si usted quiere sacrificios, si usted quiere morir a usted mismo, no escoja el cristianismo como religión. Escoja cualquier otra religión menos el cristianismo. Dice Miqueas 6 al 8: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6 al 8. Hermano, nuestra iglesia es sacrificial. Tu vida es sacrificial. ¿Qué te cuesta vivir como cristiano? ¿Te ofreces a ti mismo deliberadamente a Dios cada día como un sacrificio vivo? ¿Tu cuenta bancaria habla de una vida sacrificial? ¿Tu vida social es una vida sacrificial? ¿Tus oraciones son sacrificiales o están centradas en ti mismo y son egoístas? ¿Qué hay del uso de tus recursos, mis hermanos? ¿Son sacrificiales o autocomplacientes? Vivimos en un mundo, en una sociedad hoy día, hermano, donde el sacrificio es lo que menos la gente quiere hacer. Mire la cantidad de matrimonios que se están acabando. Ninguna de las dos personas están dispuestas a sacrificar su vida de soltero por vivir con otra persona. No quieren hacerlo. ¿Qué es más fácil? Divorciarme. La gente no se quiere sacrificar. La gente quiere vivir una vida fácil, relajada. Nos rodea en la sociedad todo este tipo de ejemplos. Se infiltran en nuestros pensamientos y finalmente en nuestros actos. Vivimos en una sociedad que evita al máximo el esfuerzo, que ha perdido la reverencia por lo sagrado, por lo santo, y toma a la ligera a Dios. Es un pensamiento mundano, hermanos. Ahora, con toda seguridad, y quiero aclarar, el sacrificio de Cristo significa que no podemos agregarle nada más. El sacrificio de Cristo nos salva, pero ese mismo sacrificio nos demanda que nosotros debemos vivir como un sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Somos salvados para servir a Dios. Somos salvados por medio de un sacrificio para que nosotros mismos seamos un sacrificio delante de Dios. Pero recuerda, nuestros sacrificios no nos salvan, sino que son una respuesta a Dios de lo que Él ha hecho por nosotros. Querido hermano, yo quiero que esta mañana tú pienses en estas cosas. Yo quiero que tú no te vayas de aquí en esta mañana sin pensar en esto. ¿Qué tanto te cuesta tu cristianismo? ¿Cuál es tu actitud al venir aquí a la iglesia, hermano? ¿Vienes simplemente como una persona religiosa los domingos? ¿Solamente para venir y para que yo no te pregunte por qué no viniste? ¿O lo haces verdaderamente con un corazón que ama al Señor, entendiendo realmente sus mandamientos? ¿Qué tipo de vida cristiana tienes tú, mi hermano? ¿La fácil y relajada donde no hay que hacer nada? ¿Tirando al antinomianismo? ¿O realmente quieres vivir una vida realmente cristiana que agrada al Señor? ¿Cómo están tus sacrificios delante de Dios? ¿Son simplemente cosas de labios para afuera, pero tu corazón está